Ya lo tenemos en línea. Buenas noches, Sebastián, y bienvenido a Pensar No Cuesta Nada. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andás, Cintia? ¿Todo bien? Todo bien, Sebastián, todo bien. Cintia en este momento bajó un segundito, pero ya está viniendo, así que decíamos qué pena que hoy no podés estar acá en el piso porque siempre se hacen unos intercambios súper enriquecedores, pero bueno, te tenemos al teléfono y te vamos a preguntar, primero te vamos a dejar hablar y después preguntar y tratemos de reflexionar entre todos. Así que bueno, ya tenés vía libre como para empezar a desarrollar tu columna del día de la fecha, Sebastián. Perfecto, perfecto, Gaby, muchas gracias. Sí, hoy fue un poco complicado asistir de manera presencial y obviamente la química que se genera en el estudio es indiscutible y se potencian mucho las energías para poder cambiar las cosas, previo obviamente análisis y reflexión de temas como estos que son centrales y de los que no se habla en ningún lado, salvo en espacios como estos, como los nuestros. La idea de la columna de hoy era presentar básicamente una tríada que es hambre, pobreza y desnutrición, ¿sí? Desde un contexto que trataré de hacer lo más simple posible, lo más comprensible, y que podamos entender cómo este flagelo que azotó a la humanidad durante casi toda su historia, más profundamente, quizás a fines del antesiglo pasado, fines del siglo XIX y el siglo XX, ha estado devastado por estos grandes males. Bueno, hoy en día forman parte de una agenda política, corporativa, ¿no? Siniestra, que es justamente el discurso de moda para poder disfrazar otras cosas que son un poco más oscuras. Pero en principio lo que yo quería destacar es que el hambre, la pobreza y la desnutrición forman parte de uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030, de la cual creo que mucha gente se va enterando de a poco qué quiere decir. En realidad, de estos 17 objetivos de la Agenda 2030, hay 3 de ellos, el primero, el segundo y el número 12, que hablan puntualmente de la cuestión de la alimentación a nivel mundial, que hablan de erradicar, lo dicen con estas palabras tan lindas que suenan, de erradicar la pobreza y la desnutrición, pero que en realidad, obviamente, como todo, ellos muestran, digamos, las letras grandes en negrita y no muestran la letra chica, ¿no? Entonces, me parece que la idea es pensar que la desnutrición, el hambre y la pobreza son patologías sociales, y en el caso de nuestro país, la República Argentina, es una patología cultural, evidencia, según palabras de un gran pediatra argentino, fundador de CONIN, Albert Albino. Básicamente todo lo que yo voy a desarrollar hoy tiene como parámetro y como pilar la obra de esta gran persona, que tiene justamente, ¿no?, esto de que él dice que es una falla cultural profunda, que no se entiende cómo un país con la riqueza territorial, con los recursos naturales, con la gran diversidad que tiene en flora, fauna y cuestiones de climatología, no puede alimentar a 40 millones de habitantes. En principio, quisiera dar algunos datos como para que la gente entienda. A veces las cifras ayudan a entender mejor un poco estas cuestiones. Pensemos que en la proyección del año 2017, la cantidad, por lo menos, medible, no sé si de manera oficial, de pobreza, porque vieron que en esas cuestiones no se mide la pobreza desde el año 2005, por lo menos, o la desnutrición, porque esto venía con el relato de que se estigmatiza a los pobres. Entonces, como no los queremos estigmatizar, mejor no medimos cuántos son, no nos enteremos de cuántos hay, no sea cosa de que sean más de los que la gente pueda saber, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿sí?, según fuentes del INDEC, de justamente esta fundación CONIN, del doctor Abel Albino y algunos datos de la ONU, la OIT también, se decía que en Argentina en 2017 el porcentaje de pobres, o sea, pobres se definían como personas que no pueden pagarse una alimentación básica, o sea, que no pueden reunir recursos materiales, económicos para poder comer, vamos a decir, lo mínimo para subsistir. En 2017 era del 27,3%, lo que equivalía a 12.400.000 habitantes más o menos. O sea, de todos los que éramos en aquel entonces, 12,5 millones estaban en la pobreza, por debajo de la línea de pobreza. En 2018 pasó del 27,3 al 35,4, o sea, pasaron de ser 12,5 millones a 16 millones de pobres, en Argentina solamente. Lo último que se alcanzó a medir, más o menos, según estas cifras de estas instituciones que cito, que fue 2020, ¿sí?, y con justamente, ¿no?, la amenaza de la gran pandemia que hemos sufrido,
pasó del 35,4 al 40,2%, son las últimas cifras que yo tengo y que más o menos son las que se están divulgando en este último tiempo, que equivalen a 18.170.000 personas. O sea, en 3 años pasamos de 12 millones y medio a 18. Eso como para pensar en la gran cantidad, ¿no? Digo, somos más o menos 45, 46 millones según el último censo. Bueno, pensemos el gran porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza. Lo contradictorio y lo que evidencia una gran falla cultural con respecto a esta temática es que la Argentina tiene, ¿sí?, más o menos, como decía, en promedio 45 millones de habitantes. Pero si pensamos en la superficie territorial que cubre nuestro amado país, que es de 2.780.000 kilómetros, básicamente vemos que la Argentina tiene una gran cantidad de tierra, de recursos, que por justamente sus proporciones, por sus kilómetros cuadrados, casi 3 millones, podría alimentar a 1.500 millones de habitantes. Vuelvo a decirlo, tenemos un país con una capacidad de recursos naturales y de tierra cultivable que puede alimentar prácticamente a China. 1.500 millones de habitantes. Tiene básicamente una superficie cultivable, alcanzaría por lo menos, ¿sí?, obviamente cubriríamos toda la República Argentina, alimentaríamos a 1.500 millones, pero en la superficie cultivable, respetando básicamente la biodiversidad que tenemos, tranquilamente nuestro país podría alimentar a 400 millones de habitantes. 400 millones de habitantes y no podemos ni siquiera cubrir las necesidades de 18 millones. Pasamos de 1.500 millones del potencial que tiene nuestro país a no poder salvar a 18 millones. Lo preocupante no es solamente lo que las cifras a veces abordan, ¿no? Porque vieron que en esto, yo siempre digo que la pobreza puede verse de muchas maneras, pero una es la pobreza de los números. Digo, los números estadísticos que nos permiten visibilizar un problema de la cual toda la casta política se vale para poder argumentar en campaña todo lo que pretenden prometer y que jamás cumplirán. Y los números básicamente lo que hacen es anular rostros, es anular subjetividades, es anular seres que están sufriendo. Ya solamente el año pasado, según lo que se pudo registrar, porque siempre sabemos que lo que se registra, lo que queda, digamos, asentado en una computadora, en un banco de datos, siempre es el 1% de lo que realmente sucede, ¿no? El año pasado murieron, según estaba escuchando hoy, en promedio 300 niños, o más de 300 niños, solamente 300 niños murieron el año pasado de hambre en la República Argentina. Actualmente el porcentaje de niños, y me ocupa la infancia, Gaby, Juan, Cintia, porque bueno, justamente son los que más tenemos que proteger, ¿no? Todos los habitantes del país somos valiosos, todos los habitantes del mundo, pero en este caso los niños son básicamente la carne de cañón con la cual ahora se viene apuntando cada vez con más fiereza, ¿no? Y la desnutrición, el hambre y la pobreza son justamente de lo cual ellos no se pueden defender. 1.300.000 niños indigentes tenemos al día de hoy en Argentina, y en total, si contamos a los menores de 14 años, o sea, la franja de niños y niñas de 14 años para abajo, vemos que el 54% de ellos, más de la mitad de ellos, está por debajo de la línea de pobreza. Este es el país que han venido dinamitando desde hace unas cuantas décadas, ahora es mucho más visible, y las cifras de la pobreza son las cifras del escándalo, son las cifras de la tristeza, son las cifras de lo que no puede entenderse con un país tan rico, tan poderoso que tenemos. Obviamente nosotros, los que estamos haciendo este programa, los que estamos repensando la realidad constantemente, tenemos un montón de respuestas a esto. Vemos que no es nada que suceda de casualidad, ¿no? Pero la falla cultural por la cual un país tan grande, tan rico, tan peligrosamente despoblado, no ha podido levantarse jamás, porque bueno, obviamente, justamente en nuestra riqueza está nuestra pobreza, porque somos inmensamente ricos en un montón de aspectos, tenemos todos estos grandes problemas. Pero Seba, quiero interrumpirte un segundito, te interrumpo un segundo porque, ¿cómo estás? En función un poquito de lo que estuve hablando hoy con los chicos, ¿no? Me llama la atención y quiero hacer hincapié en, han venido dinamitando, es lo que vos dijiste, y yo quiero que empecemos a pensar que más allá de que ellos han venido haciendo cosas, tenemos
que de una vez por todas salir de ese lugar pasivo, sumiso y de víctima y dejar de permitir que hagan lo que no deben, lo que no queremos, lo que nos lastima, nos hace mal, nos quita la tristeza, nos mata de hambre, nos sigue dejando en la ignorancia. Estoy, y disculpen la palabra, pero estoy harta de discursos victimistas. Y me incluyo, porque a veces yo misma me pongo en ese lugar y cuando me escucho, me detesto. ¿Por qué nos ponemos en ese lugar? Sí, bueno, no sé bien cómo pensás la idea de un discurso victimista, si por ahí, bueno, estaba escuchando un poquito antes de entrar al aire yo, bueno, un poco lo que hablaban respecto a cómo es quizás nuestro semblante cultural o nuestra personalidad colectiva como argentinos. El argentino tiene mucho de víctima, pero en realidad yo, quizás, por lo menos en la parte que me ocupa, Cinti, yo lo que pienso es que la única forma de resolver un problema es comprenderlo primero, lo cual implica quizás al principio soportar la incomodidad de las malas noticias. Digo, mucha gente que no puede pensar o que no puede ver más allá de ese pequeño kiosco que tiene y que sobrevive a pesar de las circunstancias, digo, porque hay gente que, bueno, no tuvo problemas en todo este tiempo, ni de hambre, ni de nutrición, ni de trabajo, y bueno, sobrevive y no piensa demasiado, no quiere, no le interesa. Pero digo, en un punto me parece que comprender el problema es la primera forma para poder resolverlo. Por eso, digo, insisto, ¿no? Cuando hablábamos de esto cuando yo hablaba de esto de la pobreza de los números, es solamente una careta que sirve básicamente para nada, porque los números no resuelven nada, sirven para mirar de lejos algo que en realidad yo creo que los que se victimizan están silenciados. Ni siquiera, a ver, me corrijo, las personas que realmente son víctimas, no que se victimizan, las que realmente son víctimas son las que no se escuchan. Y en este punto quizás el centro de esta temática tiene que ver con darle voz a aquellos que no la tienen, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera nosotros, que estamos acá en un programa de radio, que podemos interactuar con la gente, que podemos pensar, no estamos en calidad de víctimas, estamos quizás más en calidad de anunciar una verdad que es incómoda, que nos desgasta mucho, pero que tiene que ser escuchada. Porque es imprescindible entender un problema que sea de implicancia colectiva para que no sea solamente uno, vos, yo, Juan, Gaby y algunos cuantos más, que tengamos que cargarnos al hombro la patria, el país o estas cosas, pensando que somos los únicos. No. La idea muchas veces es soportar y atravesar esta gran neblina de la problemática general, que tiene mucho de caótico, pero también tiene mucho de esperanzador, tiene muchísimo, y un poco el objetivo va a ser esto de la columna de hoy. Visibilizar un problema para después ver cómo abordarlo, ¿no? Por eso, digo, en este contexto general de pobreza, que no es de ahora, esto no es de ahora, ¿no? A ver, podríamos entender que Argentina pueda ser un país pobre si tuviéramos, no sé, si estuviéramos en África, en donde el clima nos favorece, la tierra nos favorece, digo, ahí se podría entender mucho más. Pero obviamente la falla cultural tiene que ver con, básicamente, una cesión cada vez más progresiva de nuestros recursos naturales a intereses foráneos, a intereses corporativos, que son los que justamente al día de hoy han clavado los colmillos en la yugular del país, saqueando todo esto. Y dicho esto, ¿no? La idea, como te decía, es más que nada empoderarnos, pero evidenciar que más allá de todo, los que vemos el problema nos salimos del lugar de víctimas. Pero claro, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer algo con esta papa caliente, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer ahora es anunciar todo esto y abrir la mayor cantidad de conciencias que se puedan, sabiendo que, coincido mucho con lo que vos habéis dicho, Sin, de que la revolución es personal. La revolución es personal, resuena colectivamente en muchos de nosotros que no nos conocemos, que jamás nos conoceremos, pero que estamos jugando por lo mismo, y una es esta, ¿no? Denunciar estas cosas. Sebastián, te corto un segundo porque estoy obviamente a través del vivo de Gabriela Bagleca y hay como dos mensajes que prosperan, ¿no? Por un lado esto de, bueno, la agenda está en marcha, nosotros vamos corriéndolos atrás, y por otro lado no el mensaje contrario, no demos por ganado esto, porque eso obviamente nos va a quitar energía, esperanzas, etcétera, etcétera. Digo, en ese contexto creo que nos movemos, ¿sí? Está la gente que dice no hay más nada para hacer, son más... una batalla perdida. La fuerza, toda la fuerza, luchamos con un enemigo, bueno,
Y por otro lado es esto, no perdamos las esperanzas. Entonces, quiero transmitirte eso porque ese es el contexto en el que nos estamos moviendo, creo yo, en líneas generales, ¿no? Y bueno, y por otro lado Daniel que nos dice, el tema es que cada uno tiene que intentar abrirle los ojos a los que tenemos cerca, no esperar que esto llegue, no esperar que llegue un salvador, que lo decíamos en el primer bloque, o solo hablar entre nosotros, ¿eh? Sí, bueno, ese tiene un costo muy grande, que es justamente el de hablar y no ser escuchado, o el de quizás, no sé si se trate, yo por ahí no sé si ahora estoy en un momento quizás en donde más que abrir conciencias busco que lo que uno siente que tiene para comunicar a los seres más cercanos en situaciones que se den, uno ya, por lo menos yo ya me he quitado los filtros, ya hablo sin ningún tipo de filtro, y me encuentro justamente viendo que, bueno, será responsabilidad de otro ver qué hace con eso, pero justamente estamos hablando de temas difíciles. Y la pobreza y la desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil, es un tema muy difícil, Gaby, es un tema muy difícil, Juan, Cintia, porque nos toca con aquello que nunca nos animamos a hablar de frente, ¿no? Digo, el respeto por la dignidad de la vida supone que podamos mirar el sufrimiento de frente sabiendo que somos más que eso y que tenemos una capacidad para transformarlo. Por eso yo creo que quienes podemos hablar de esto, somos quienes tenemos la valentía de saber que lo podemos transformar. Porque si no fuéramos tan poderosos, y no me refiero ni a mí ni a ninguno de nosotros, me refiero a todo ser humano promedio que esté mínimamente con ganas de trascender sus limitaciones, si no fuéramos tan poderosos, no harían tantos artilugios para querernos engañar todo el tiempo. Digo, si fuéramos tan débiles, ya nos habrían pisado la cabeza hace rato. Acá te quiero hacer otra observación en función de lo que dijiste. Tengo la muletilla en función, me acabo de dar cuenta. Vos hablaste de que son temas que nos cuesta mucho tocar o hablar. ¿Y sabés por qué siento yo? Porque sabemos que somos responsables. Tenemos muchísima responsabilidad cada uno de nosotros en que exista gente que pasa hambre. No es un problema ajeno, no es algo que podemos fingir que no vemos, o que no está, o que no tenemos nada que ver. Tenemos muchísima responsabilidad cada uno de nosotros. En todo Por caso, eso cuesta también. las responsabilidades son compartidas e intransferibles, ¿eh? Cada uno con su responsabilidad cargará y bueno, y se hará cargo o no, depende. Sí, totalmente. En ese punto todos sabemos la parte que nos toca y algunos podrán ver eso o no. Pero con respecto a lo que decía Cintia, creo que habría que diferenciar el hambre de la desnutrición. Por eso un poco el título, ¿no? Sí. Pobreza, hambre y desnutrición son como una tríada que en realidad están inmensamente articuladas, pueden confundirse pero no son lo mismo. Básicamente es como la mamushka, ¿no? Que uno ve adentro de la pobreza y encuentra hambre, pero también encuentra en el trasfondo del hambre la desnutrición. Y detrás de todo desnutrido hay una familia pobre y un montón de otras cuestiones. Digo, ¿cuál es la diferencia entre el hambre y la desnutrición? Bueno, puntualmente que son dos patologías de las cuales una es un síntoma. El hambre es un síntoma. Digo, no sé, yo merendé hace 2 horas, 3 horas atrás. En 1 hora más, por ahí, no sé, tendré más hambre y se me notará y comeré algo y ya se me va el hambre. Digo, el hambre es un síntoma que se cura comiendo algo. Básicamente lo que sea, calma el hambre. Uno deja de sentir ganas de comer, o hambre, mejor dicho, como necesidad fisiológica, cuando acalla el síntoma con comida. Pero la desnutrición es una patología mucho más profunda, habla de una cronicidad cultural sumida en la ignorancia y en básicamente dejar a grandes sectores de la población cada vez mayores. Digo, pasamos del 27,3 en 2017 al 40,2 en 2020, vemos que cada vez más son las personas, las familias, los niños que van entrando en un cono de sombras, dice el doctor Albino, en el cual ya vemos que con ellos nos caemos todos, porque justamente un país se hace con gente capacitada, un país se hace con gente inteligente, con gente cultivada en términos de educación, cultivada en términos de valores, en términos de un montón de cuestiones que... Creatividad, innovación. Totalmente, y un cerebro arrasado por la desnutrición es un cerebro quemado, básicamente. La desnutrición básicamente es la consecuencia de patologías, sociales y culturales muy complicadas. ¿Sí? Es el resultado básicamente de algo más profundo, ¿no?
Desde 2005 no se mide la desnutrición, ojo que no digo hambre, porque ustedes fíjense que todos los políticos cuando hablan de estas cosas hablan de hambre, pero ninguno habla de desnutrición, porque la desnutrición no se soluciona dándole un café con leche o un mate cocido con un pan. Ahí estamos acallando el hambre que después va a volver. O un paquete de polenta con gorgojos. Exactamente, o también si querés insectos, ¿sí? Porque Sí, yo mencionaba hace un ratito, Gaby, de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, hay 3 que hablan justamente de eso. Sí. El primero habla de poner fin a la pobreza, fíjense qué lindo que suena. La Agenda 2030, el Foro de Davos y toda ese nido de psicópatas, dice que tiene como primer objetivo poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Ese es el título hermoso que pone, ¿sí? Pero en el apartado 1.2 dice, y lo voy a leer textual, ¿sí? Dentro del objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo dicen, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. A ver, si uno lo vuelve a leer, es muy ambiguo esto, porque dice reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza. No queda claro si van a reducir la pobreza en esta gente o van a reducir a esta gente para que ya no haya más pobres, porque uno puede decir, con el mecanismo y los recursos psicopáticos que tiene esta gente, decir que van a reducir la pobreza es una forma quizás hasta eufemística, permítame el término neologismo, de decir, bueno, matamos a los pobres y ya no hay más pobres. Técnicamente, la reducción de la población es justamente el objetivo real de este primer objetivo, ¿no? El objetivo real es la reducción poblacional, ¿sí? Lo dicen con todas las letras y muy literales. Sugiero después, si quieren, comparto los enlaces. Lo que pasa es que juegan con las palabras, Sebastián. Juegan con los conceptos y confunden con las palabras, ¿no? Porque marca la dualidad que vos decís de la intención. Totalmente, por eso, ¿se acuerdan cuando en el mes de enero estábamos hablando un poco en el estudio junto a Claudio de estas cuestiones que el trabajo con las palabras, el manejo del lenguaje, de la lingüística es muy importante a tener en cuenta? Porque detrás de esto que suena muy bien está todo lo que está muy mal, ¿no? El jugar con las palabras es justamente para hacernos creer algo que jamás va a funcionar y que jamás se va a implementar, ¿no? Entre comillas esto, ¿no? De hecho, el segundo objetivo, leo nada más que los títulos. El segundo objetivo, bueno, el primero era el fin de la pobreza, este segundo, poner fin al hambre, miren qué lindo que suena, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Cuando en realidad, cuando uno lee cada uno de los apartados, de los puntos que tiene ese segundo objetivo, vemos que lo que quiere es un monopolio alimentario, ¿sí? Esto nos va a conectar, esto del monopolio alimentario, me gustaría que la audiencia, que nos quedemos un poco con esto del monopolio alimentario porque se conecta con algo que ahora voy a también comentar, que es el Códex Alimentario, y vamos a hablar un poquito de eso, que creo que es muy importante. O sea, quieren controlar básicamente todo lo que ya controlan, ¿sí? Pero de una manera mucho más eficiente y mucho más, ya no quieren ocultarse, digamos, ¿no? Y por eso los títulos tan rimbombantes, tan llenos de idealismo, ¿no? El tercer objetivo que habla de esta temática que nos trae hoy es el de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Ese es el objetivo número 12. Dice, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. O sea, básicamente formas de alimentar a la población mundial, modos de alimentar y de consumir que sean sostenibles en el tiempo y que reduzcan el impacto de esta falacia del cambio climático. Bueno, acá lo que están hablando en realidad es de alimentos transgénicos, granjas de insectos, ¿sí? Un montón, de alimentación que se ha ido empobreciendo en minerales, en vitaminas, en proteínas, en valores nutricionales, a lo largo de por lo menos 3 décadas, ¿sí? 3 décadas, digo porque justamente el Códex Alimentario es, para decirlo de una manera simple, es, digamos, un conjunto de normas, de protocolos y de estándares que regulan la fabricación de alimentos, el procesamiento de alimentos, el control de plagas, el control también de lo que son los animales de consumo, qué se les inyecta, qué no se les inyecta, de qué manera se tratan esas materias primas, lo digo un poco así, yo siendo vegetariano, hablando de animales como si fueran cosas, disculpen, pero bueno, el tema es que ellos regulan todo esto desde el año 1963, o sea, en el año 1963 se creó el Códex Alimentario, que es básicamente esto, un protocolo que define cómo tenemos que comer todos en todo el mundo, pero fíjense que ya en ese año se determinó que se iba a implementar a nivel mundial para fines de diciembre de 2009.
O sea, casi 40 años antes de, o sea, 60 años, 40 años después de su creación, ellos estaban ya pensando en cuándo se iba a implementar este protocolo a nivel mundial. Curiosamente, diciembre de 2009 coincide con la modificación del Estatuto de Pandemia por la OMS. Por casualidad, el Códex Alimentario fue creado justamente por la OMS y un organismo de la OMS que es la FAO, la FAO, que es un organismo que se encarga de la agricultura y la alimentación. Todo esto bajo el brazo ejecutor de la ONU. O sea, digo, yo no puedo menos que decir que pobre de aquel pueblo que no aprende de su historia porque está condenado a repetirla. No hay forma, digo, estos son datos históricos, esto lo podemos encontrar googleando ya mismo, quien quiera, y vemos que es tan evidente la forma en la que han ido regulando los modos en que la población mundial se alimenta, que llegamos al día de hoy en donde justamente desde 1963, fines de los 90, ya el Códex Alimentario empezaba a sufrir modificaciones, en donde iban cada vez más, digamos, agregando aditivos a los productos, modificando genéticamente algunas materias primas, entre ellas obviamente todas las cosechas de las harinas y de cereales, las que ustedes quieran. De hecho, hoy en día los cereales no son lo que eran hace 40 años atrás, no aportan cantidades significativas, perdón que lo diga para quien desayune cereales, pero hoy en día lo que uno come si come cereales a la mañana, lo que está comiendo básicamente es una sustancia desprovista de sus minerales, de sus vitaminas y de sus aportes nutricionales, como naturalmente venían, para básicamente generar algo que tiene mucho más de aditivos, de conservantes y de un montón de otras cosas, que lejos están de alimentar. ¿Cuál es la complicación de modificar a los alimentos en todo el mundo? Sí, porque el Códex Alimentario hasta puede llegar digamos, a determinar qué grado de fructosa, por ejemplo, y de glucosa tiene que tener la Coca-Cola en Brasil y por qué en Argentina es diferente. Una vez esto yo lo hablé con un ingeniero en alimentos, que justamente decía esto, ¿no? que el Códex Alimentario en cada país era diferente hasta antes del 2009. Luego el 2009 empezó como a unificarse para llegar justamente a esta gran, ¿no?, estructura del pensamiento único, de lo único. Le hagamos todo lo mismo en todos lados. Entonces, digo, tenemos el Códex Alimentario como una forma de modificar alimentos. Por eso me interesaba hablar del Códex Alimentario porque, digo, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de desnutrición, estamos hablando de hambre. Suponiendo que los alimentos que originalmente cuando éramos más chicos nosotros nos alimentaban como realmente tenían que alimentar y ahora no lo hacen, ¿por qué no pensar entonces en un concepto de pobreza y desnutrición mucho más amplio que el que no tener para comer? Digo, para que se entienda, intentando llegar un poco más al hueso de esta cuestión, de alguna manera, con la forma en la que están procesando los alimentos que todos consumimos, si no estamos con los ojos abiertos, técnicamente somos nosotros desnutridos en potencia. Aunque tengamos ya un sistema nervioso conformado, en desarrollo, los que hemos pasado ya la adolescencia y tengamos un sistema consolidado, ¿no?, un cerebro bien cableado, un sistema neurológico, un sistema nervioso central ya consolidado por una buena alimentación, no estamos exentos de sufrir enfermedades, obviamente, ocasionadas por una mala alimentación, pero no por la comida en sí, sino por cómo está procesada. Digo, no ha habido en la historia tantos índices de autismo, tantos índices de diabetes, de sobrepeso, de hipertensión, digo, incluso antes de pandemia, ¿no? Antes de pandemia esto ya estaba, y sobre todo tanta gente con celiaquía, ¿no? ¿De dónde viene esta explosión pandémica de patologías que tienen que ver justamente con la forma en la que el cuerpo convierte la materia en energía? Bueno, justamente las modificaciones que se ha hecho a nivel alimentario en todo el mundo. Por eso me parecía interesante pensar que la desnutrición no es una patología que la encontramos en el Chaco, en el Impenetrable o en Formosa, o en esos lugares o en esas provincias gobernadas por caudillos que son básicamente feudos, que se encargan literalmente de que no se sepan todas estas cifras. Hago algunas provincias que tienen por ahí un poco de dignidad todavía y pueden hablar de esto, o quieren hablar de esto. Son muy pocas. La provincia de Salta es una de ellas, que por lo menos en su momento tuvo un gobernador que le interesaba ver qué porcentaje de desnutridos tenía en su provincia, ¿no? Pero cuando pensamos en la pobreza, tenemos que pensar básicamente que esto lo vemos todos los días. Si no hay que irse, insisto, al Chaco o al norte del país.
Sabemos que los pobres están más en territorios cálidos que en lugares fríos porque no pueden sobrevivir, y generalmente por una cuestión hasta de geológica o climatológica, a nivel estadístico se ha llegado a estipular que hay más porcentaje de pobres en latitudes del este del mundo que en latitudes del oeste. O sea, más hacia el centro del hemisferio, o sea, en la línea del Ecuador y en la región este, es donde hay más privilegio, vamos a decir, más presencia de pobres, porque en otros lugares no pueden sobrevivir, porque no hay recursos. No podrían soportar un frío como el de Nueva York. Si bien, obviamente, hay pobres y desnutridos en Nueva York, no los había antes como los hay ahora, pero bueno, no podrían sobrevivir antes por justamente las condiciones climáticas. ¿Cuál es la consecuencia más importante de la pobreza? Bueno, en principio, la desnutrición. Donde hay pobreza, hay familias que no solamente no comen, sino que no tienen muchas otras cosas, ¿no? Y el doctor Albino una vez dijo algo muy, muy interesante, ¿no? Él decía, hacía esta reflexión, decía, uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata, ¿no? Decía él, ¿no? Y no es así, dice. El pobre es pobre en familia, es pobre en educación, es pobre en amigos, es pobre en sueños, en fuerzas, es pobre en ideales, en introspección, en retrospección, es pobre en experiencia adquirida y encima no tiene plata. O sea, cuando hablamos de pobreza, tenemos que hablar de cosas más profundas que el simplemente no tener plata o no saber cómo conseguirla. Vemos que nuestra República Argentina tiene una pobreza cultural que es la que justamente hace que sigamos girando, ¿no?, la rueda en el medio del pantano. Seguimos apretando el acelerador y sabemos que no es así la vía para poder salir de este gran pantano, ¿no? Pero bueno, obviamente, las consecuencias de la pobreza son la desnutrición, obviamente son las generaciones venideras, que ya cada vez son más en número, ¿no? Estamos hablando de un 54% de menores de 14 años solamente en nuestro país, que ya están por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando más de la mitad de los niños que están por debajo de nuestro país de la línea de pobreza, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y lo importante es que, claro, bien están ahí los políticos y todos los encargados de negar estas cuestiones o de no hablar de ellas porque los compromete seriamente, que obviamente no miden estas cosas, pero por lo menos en el caso de la desnutrición infantil, una forma indirecta de medir la pobreza y la desnutrición es a través de la mortalidad infantil. O sea, cuando uno ve los aumentos en los índices de mortalidad infantil, está viendo que en realidad detrás, el telón de fondo que hay detrás del incremento de niños fallecidos, insisto, la variable COVID es una de ellas, pero digo, antes de pandemia también era una variable muchísimo más objetiva que permitía acercarnos más a por qué mueren esos niños. Bueno, básicamente una de las consecuencias de la pobreza es que un niño desnutrido cancela su sistema de defensas, con lo cual se puede contagiar de cualquier cosa, puede llegar hasta a fallecer por 2 o 3 enfermedades juntas. Meningitis, poliomielitis y cólera, supónganse. ¿Cómo puede ser que tenga esas 3 cosas juntas un niño? Bueno, justamente porque canceló, producto de la desnutrición, su sistema de defensas. Cancela justamente un programa celular de metabolismo celular, que es el de la bomba de sodio-potasio. Para decirlo básicamente y en términos muy generales, porque no soy biólogo, no soy médico, pero básicamente las células se manejan a través de un balance, un equilibrio entre lo que hay adentro de la célula y lo que hay afuera. Y mientras ese equilibrio se mantenga, la célula puede autogestionarse y desarrollar el sistema del cual obviamente es parte, ¿no? Cuando justamente un niño cancela su sistema de defensas, cancela esta bomba de sodio-potasio, obviamente su metabolismo no es el mismo y obviamente se deshidrata con facilidad. Entonces tenemos que muchas de las causas de mortalidad infantil en nuestro país es por desnutrición, pero justamente no se pone ese rótulo en un certificado de defunción, pero sí se pone que muere por poliomielitis, por meningitis, por cólera y por deshidratación. Justamente la deshidratación es el síntoma del telón de fondo que es la desnutrición. Porque básicamente la consecuencia a grandes rasgos de la desnutrición es anatómica. Los niños no crecen, dejan de crecer. Y obviamente estamos hablando de seres humanos en proceso de desarrollo. No estamos hablando de un hombre de 40 o de 30 años que ya ha consolidado todo su desarrollo y puede sufrir el hambre o la desnutrición, sí, pero obviamente tiene un sistema consolidado. No es lo mismo cuando un niño que tiene una primavera a nivel neurológico en los primeros 1000 días, ¿sí?,
se conoce como los 1000 días en cuanto a esto de lo que tarda un niño desde que nace, desde que se concibe hasta que puede madurar su sistema neurológico básico, Claro, en desarrollarse. Vos sabés que Sebastián, que justo pensaba eso, bueno, lo acabas de decir, porque no solamente, vos sabés que yo trabajo en un ámbito en el que la pobreza, el hambre, y por ahí la desnutrición en términos de chicos que no están bien nutridos, quizás no se ve tanto el tema de las enfermedades, por ahí sí en la infancia o en la primera infancia, pero es terrible el déficit o los déficits, y en esto del que vos sos especialista, los déficits cognitivos. Son cerebros que no se van a recuperar nunca más. Son cerebros que no comprenden, muchos no saben leer, no saben escribir, y las dificultades que tienen a la hora de los aprendizajes. Y yo siempre digo, lamentablemente no hay gente formada que haga test neuropsicológicos, pero si se hicieran test neuropsicológicos a manera de screening, o sea, todos, ninguno tendría una evaluación neurocognitiva normal o promedio. Sí, tal cual, Gaby, porque la consecuencia de la nutrición es la debilidad mental. Un cerebro desnutrido, un ser humano desnutrido es un débil mental a futuro, y cuando decimos debilidad mental es una persona que no puede desarrollar habilidades cognitivas, neurocognitivas, básicas, por lo menos las básicas como sumar, restar, multiplicar o dividir. Lo digo un poco así, ¿no? Sí. A nivel un poco más didáctico, pero después comprender la letra chica de un contrato, entender lo que está leyendo, poder, digamos, asociar dos ideas o dos estímulos e integrarlos en una idea nueva. Un poco lo que decía Juan con respecto a la creatividad. Creatividad es crear, es agarrar, hacer algo distinto de lo que está. Que nosotros sí lo podemos hacer porque hemos tenido la suerte de pertenecer a una generación que ha podido cablear neurológicamente bien su cerebro, y es lo que no vemos ahora. Por eso, detrás de todo esto que parece tan devastador, que de hecho lo tiene de devastador, pero también lo tiene de resiliente. No olvidemos que la resiliencia es la capacidad de tocar fondo para poder después tomar impulso y estar en un nivel mucho más elevado que el de ahora. Y no me refiero a un ser humano, me refiero a una nación. Yo creo fervientemente de esto, quizás soy idealista. Yo estoy firmemente convencido de que la Argentina tiene un excelente futuro, pero lo hacemos nosotros, desde lo individual. Inclusive más allá de políticas colectivas, en lo individual podemos hacer algo. Uno de los preceptos que establecen estas grandes organizaciones no gubernamentales que cuidan a los niños, ¿no? El tesoro del futuro, es básicamente preservar, ellos lo dicen de esta manera, preservar el cerebro del niño dentro del primer año de vida. ¿Sí? Está bien, sería bueno que un político se encargue de eso, pero sabemos que no lo van a hacer porque no les interesa. Entonces, ¿nosotros lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Yo puedo hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo podés hacer vos, Gaby? Del modo en que cada uno lo sienta también, ¿no? No es una obligación. Nos tenemos que sentir convocados a esa responsabilidad social, ese compromiso social, de quizás en un semáforo, un niño que está lavando un vidrio o haciendo de trapito, tenga algo más que 20 pesos o 100 pesos o lo que se le quiera dar. No, que tenga algo más que eso. No digo darle de comer, porque eso sería básicamente calmarle el hambre, pero no lo vamos a dejar, no le vamos a quitar la desnutrición, pero implicarse supone que si tenemos a alguien que sabemos que está en situación de vulnerabilidad, una madre con un hijo, como sea, donde sea o de qué manera, poder aportar algo que por lo menos sepamos que va a ir a ese lugar y que no va a ir a otro lado. Hay gente que hace, no sé, colectas, hay gente que hace un montón de cosas. Yo lo he hecho en su momento como paseo terapéutico, ya no pertenezco más a la organización, pero por otras cuestiones que en algún momento les contaré, que no vienen al caso, pero sí, en su momento hemos hecho un montón de campañas para visibilizar la pobreza, para visibilizar la desnutrición, y estar en contacto con sectores muy vulnerables en donde a veces veíamos que no era solamente dar un alimento, sino dar alegría. Porque no es solamente el alimento, es también la estimulación. 50% alimentación, 50% estimulación. Es un tema muy grande, como te decía Juan, por ahí nos queda poco tiempo, pero a lo mejor quizás como una premisa esperanzadora y que está en el bolsillo de cada uno de nosotros y no es plata, es simplemente ver que tenemos una mano para atender a otro que sufre, y sabemos que muchas veces el sufrimiento no está a kilómetros de distancia, está a la vuelta de la esquina.
es simplemente tener el valor, la valentía de mirar de frente al sufrimiento sabiendo que somos más grandes que eso y que lo podemos revertir porque somos muy poderosos. Esto lo digo con la mayor sinceridad y el corazón posible porque es la única forma en la que podemos transformar esto, porque vemos que ante tanta debilidad mental de mucha gente ignorante que no puede ver la realidad, digo, la vía no es por quererlos convencer, yo creo que la vía es por movilizar el corazón de las personas que solamente pueden conmoverse cuando ven a alguien que sufre, sobre todo un niño, que son justamente los más vulnerables, los más débiles en esto, los que tanto nos necesitan. Pero bueno, dejo esta premisa, hay un montón, ¿no? Lactancia materna, bueno, jardín maternal, pero bueno, esas son políticas a nivel más macro. Nosotros en lo concreto podemos hacer algo y quizás alcance con mirar a un niño de frente y ver que podemos, aunque sea, implicarnos un poquito, y a veces está bueno esto de ensuciarse un poco, enchastrarse un poco, ¿no? Porque a veces la solidaridad implica eso, ¿no? Permitir que nos ensuciemos un poco del dolor, de la angustia, ¿sí? Me refiero a eso, ¿no? A esa suciedad emocional que trae el que sufre, ¿no? Va por ese lado. Exactamente, va por ese lado, ya tenemos que ir cerrando. Sebastián, la verdad que como siempre ha sido clarísimo, los mensajes van en ese sentido también. Hay muchos mensajes, después si tenés ganas de responder algunos, no habría problema, va a quedar el vivo en mi perfil. Y bueno, y cerramos con un mensaje esperanzador y un poco uniendo con lo que decía Cintia también en algún momento, es una manera de responsabilizarnos también, ¿no? De comprometernos y de entender que en la vida estamos para servir y el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿eh? Así que vamos a terminar con esta reflexión, te agradecemos porque, bueno, siempre ha sido clarísimo y esperemos que la próxima te podamos tener en el piso porque nos gusta, porque se genera, como vos bien decías, un intercambio de energías y porque, bueno, hoy afloran los corazones, gracias a todos, y cuando estás acá en el piso, bueno, se multiplican. Gracias Sebastián, una vez más y hasta la próxima columna. Un besote. Otro lujo que nos damos, ¿eh? Otro lujo que nos damos. Otro lujo que nos damos, muchas gracias, nos dicen, gracias por el programa. Bueno, gracias a ustedes como siempre, gracias por estar ahí, gracias por todos los mensajes, después serán cada uno irán respondiendo por ahí algún mensaje. Sin ustedes de ese lado esto no sería posible. Este programa crece, nos están llamando... Gustavo García que dice el programa está buenísimo. Sí, nos están llamando esto por separado. El jueves voy a participar de otro programa donde voy a hablar de las enfermedades psicosomáticas, después les voy a pasar el link. Y esto tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo. Si a cada uno de nosotros por separado nos llaman de otros programas, a Sebastián sabemos que también lo llaman y lo entrevistan de un montón de programas en todos lados. Y bueno, y a cada uno de nosotros, así que el objetivo, por lo menos nos damos por satisfechos que se cumple, ¿eh? Esto de llegar a la gente, de poder comunicar, de poder estar y de poder tener esto, ¿no? Una vida de servicio, porque tiene que ver con eso justamente. Vaya si llega este programa que nos están saludando desde el Campillo, Córdoba y desde Washington, Estados Unidos, así que... Internacionales. Bueno, nos estaban viendo desde España, hoy nombré también desde Uruguay, etcétera, etcétera. Estamos llegando a todos lados, así que muchísimas gracias. Nos vamos hasta el martes que viene, de 19 a 21. Gracias, Cintia, por estar en el piso y por tu columna. En este programa que hemos dado en llamar Pensar no cuesta nada. Como decimos siempre, no hacerlo. Juan, Cintia. Me olvidé. Puede costar caro, como dijo Sebastián, puede costar caro, ¿eh? Bueno, hasta la semana próxima. Chau, chau.